Ya listo, buenas noches, mucho gusto, agradezco que estén aquí. Así que ya vamos a ver comienzo la ayudantía. Bueno, en esta semana lo que ustedes han visto ha sido lo que es las ecuaciones diferenciales. Ya, esto es completamente diferente a lo que han visto antes, que son funciones cuadráticas en las que tienen que hallar la solución tanto de un X o de cualquier otro valor. En cambio ahora tenemos ecuaciones diferenciales que ahora es un valor que depende de otro. Ya. Esta es su notación, así es como nosotros representamos a la derivada, o en este caso y', donde el numerador, el diferencial de y, es justamente la variable dependiente y el denominador es la variable independiente. Y vemos justamente ecuaciones diferenciales ordinarias, porque nomás vamos a resolver ecuaciones diferenciales donde esta variable dependiente dependa solamente de una sola variable independiente. Si es que dependiera de más variables independientes, entonces eso ya sería considerado una ecuación diferencial parcial. Ya. Uy. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hallar en una ecuación diferencial? Justamente su solución. O sea, cuál va a ser la expresión o la función de y que pueda justamente ser solución de la ecuación. En este caso, viene representada de esta manera. Ya la n igual a 0. Ya. Y pues lo importante, bueno, son varias cosas. Primero, el orden. El orden de una ecuación diferencial es justamente su derivada mayor. Si, por ejemplo, nosotros tenemos esto, es el peor. Esto, más 2 igual a 0, y les piden que saquen el orden de justamente esta ecuación diferencial, ¿cuál va a ser? La que tenga la mayor derivada, que en este caso es justamente esta, que está derivada dos veces. Así que decimos que es de orden 2. Orden 2. También que nos importa es su grado. El grado es justamente el exponente mayor al que está elevado a la derivada mayor. En este caso, la derivada mayor está elevado justamente a 1. Por lo tanto, decimos que es de grado 1. Y así, también podemos hablar sobre linealidad. Linealidad es justamente cuando esta variable dependiente no está metida en otra función que no sea lineal. Por ejemplo, seno, coseno. Y también cuando justamente está multiplicada para la variable independiente y no para su propia derivada. Por ejemplo, si ustedes tienen este tipo de cosas, esto ya no sería lineal, porque justamente la variable dependiente está multiplicándose para una de sus derivadas. Y también, otra cosa muy importante a considerar es cuando, sí o sí, en una ecuación lineal, la variable dependiente no va a estar, va a ser de orden nomás 1. O sea, no, va a ser de grado 1. Ajá. O sea que no va a estar elevado para cualquier exponente mayor a 1. Y eso es lo principal. También están ciertas cuestiones teóricas, como las isóclinas, pero eso es secundario. Espero que sí esté transmitiendo. Y si es que no está transmitiendo, ahí me lo comunica. Entonces, existen una sinfín de variedad de ecuaciones diferenciales. En las que vamos a ver ahora van a ser justamente dos. Van a ser la separable, y esto sí se va a quedar, y las exactas. La separable justamente tiene esta forma, su forma estándar, en donde tenemos una función g de x multiplicada para otra función hy. Ya. Entonces, como tenemos estas dos, lo que tenemos que hacer para poder hallar su solución, los pasos para poder hallar la resolución de esto es justamente dejar de un lado todo lo que tenga x y del otro lado todo lo que tenga y.
Y claro que los diferenciales tienen que estar justamente en la parte entera y no dividiendo como parte fraccionaria. Entonces, sí, sí o sí, tenemos que mandar a multiplicar o a dividir para justamente dejarlo expresado de esta manera, ¿ya? Y aquí nomás viene nomás la integración. Integramos ambas partes y claro, como integramos dos veces, nos va a salir dos constantes. Pero como estamos trabajando justamente con derivadas de orden uno, ¿ya? Esta constante que aparece aquí, junto con esta otra constante que aparece acá, se van a transformar en una constante nomás que agrupa estas dos. O sea que solo hay necesidad de poner una sola constante y por lo general va cuando integren la variable independiente. Y vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan comprender la resolución. Y de ahí pasamos a lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Voy a explicar un poquito de cómo es su forma, la resolución, qué pasa si no es exacta, el factor de integración, factor de corrección. Y ya comenzamos con lo que nos importa, la resolución de ejercicios. Entonces, de unos minutos, que justamente estoy buscando. Ujú. Tenemos esta ecuación diferencial. Ahora sí, todo lo que se vaya a copiar, no lo voy a borrar. Tenemos dy, está muy, bueno, dx es igual a xy más 3x menos y menos 3 dividido para xy, lo voy a copiar. Menos 2x más 4y menos 8. Bien, entonces, esto cuando estén un poco más familiarizados con la práctica, les va a parecer como una ecuación homogénea. Pero antes de irnos a lo complejo, primero veamos qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, aquí lo más sencillo es ver que se puede factorizar, ¿no? Así que eso es lo primero que vamos a realizar. Vamos a hacer y' es igual a, sacamos factor común entre esta y esta, nos queda x para y más 3, y nos queda menos y menos 3. Y abajo realizamos lo mismo. Sacamos factor común porque la x se puede factorizar. Nos sale y a la menos 2 más 4y menos 8. Entonces, ya que tenemos esa primera factorización, nos damos cuenta de que este y este término se pueden parecer, pero este está en negativo, ¿no? Así que también podemos factorizar, o sea, sacar el signo negativo. En este caso, en la parte de arriba nos quedaría x más y más 3 acercar esto un poquito más. Menos y más 3. Y asimismo, en la parte de abajo, vemos de que este 4 se puede factorizar, ¿no? Podemos sacar todo este 4 de justamente esta expresión. Así que eso es lo que vamos a realizar. X, y menos 2 más 4 para y menos 2. Y todo esto justamente para la derivada. Entonces aquí podemos ir factorizando. Esta con esta van a ser un solo término y justamente el x
va a estar con el término que está fuera de este y más 3. En este caso aquí es 1. Y acá abajo pasa lo mismo. Entonces, la expresión final nos quedaría x menos 1 para y más 3. Y acá abajo nos quedaría x más 4 para y menos 2. Bien. Y aquí, como ven, podemos agrupar las x y podemos agrupar las y. Prácticamente lo que nos quedaría es una expresión así. Gx sería x menos 1 para x más 4 y hy sería y más 3 dividido para y menos 2. Así que simplemente representamos de nuevo a nuestro diferencial, ¿ya? Y está igualado para esto, ¿no? X menos 1 para x más 4 por y más 3 para y menos 2. Y aquí, como les dije, de un lado todas las x y de otro lado todas las y. Entonces aquí sería x más 4, x menos 1 de x igual a y menos 2 para y más 3 de y. Y justamente cuando ya tenemos ambas variables, cada una en su respectivo lado con su respectivo diferencial, procedemos a integrar. Integramos acá. Ya. Y lo más importante, justamente en este capítulo, es que recuerden cómo integrar. Y también recuerden cómo derivar. Independientemente del método que hagan, la integración es lo más importante, al igual que la derivación, si es que les da tiempo para comprobar lo que han hecho. Entonces, ¿cómo diríamos justamente una división de polinomios? Pues hay varios métodos. Está Ruffini que lo puedes realizar. Está también fracciones parciales, pero en este caso no aplica. Y también otra cosa que es de completar. ¿Y cuál es el método de completar? Es justamente el denominador se puede distribuir, ¿no? O sea, el denominador se puede ir justamente con el x y con el 4. Pero no vamos a buscar eso. Vamos a buscar una manera más inteligente de poder distribuir el denominador. En este caso, ¿qué les parece si a esta x le restamos 1 y distribuimos justamente el denominador para esto? Por, entonces, como le restamos 1, también le vamos a sumar 1, para así no alterar justamente la ecuación que teníamos acá. Y que no se nos olvide el otro término. Y lo distribuimos por acá. Todo esto para x. Entonces, a la final, ¿qué nos queda? Justamente esta expresión se va a simplificar. Esto va a ser 1. Y nomás nos queda resolver justamente una integral mucho más sencilla de tratar. Entonces nos queda la derivada de x. Esto es una suma. Ya. Más la derivada de 5, x menos 1, de x. Ujú. Entonces aquí, este, por inspección visual o ya de manera rápida, el 5 sale como constante y esto lo podemos hacer como un cambio de variable. Un u igual a x menos u, a x menos y, a x menos 1. Derivamos para sacar justamente el diferencial. Y al final la expresión que nos queda es justamente la derivada, la integral de u sobre u. Y esto es igual a logaritmo natural de u.
Entonces, ya sacando la respuesta de una vez por todas, esto es igual a x. Entonces nos queda x más el 5 que salió como constante, más justamente esto, pero como hicimos el cambio variable, tenemos que regresar a lo que teníamos antes. Entonces es x menos 1. 5 por logaritmo natural de x menos 1 más c. Y eso justamente con la primera integral. Lo mismo vamos a aplicar en la segunda. Les dejo un ratito. Se me disculpan, voy a hacer esto. Profe, una pregunta. Sí, dime. Ahí en dy sobre dx igual a toda esa función, lo único que hizo fue Ajá, pasar el dx a la derecha, ¿verdad? exacto, sí. Pasé el de x a la Y derecha porque no lo podemos mantener de manera fraccionaria. ya, y al momento de pasar Ay, eso, x cierto. menos 1, Sí, 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 tenías razón. Me equivoqué. Está invertida. Sí, eso es a lo que te referías. Entonces, ya pues, lo hacemos de manera rápida. X más 1, x menos 1. Muchas gracias. Igual no cambia mucho. O cambia todo, la verdad. Es más 4, más x más 4, menos 1, menos 4. Ajá. Y esto nos quedaría en total menos 5. Esto nos quedaría más 4. Y esto sería menos 5x más 4. Ya, gracias por la corrección. Y listo, ahí ya está corregido. Entonces, este, ten cuidado con eso. Y así mismo aplicamos con la y. La y sí está bien, porque esto lo pasamos por acá y esto lo pasamos por abajo. Y nos queda justamente, bajo el mismo método que aplicamos la de completar, nos queda y más 3 sobre y más 3 más menos 3 menos 2 dividido para y más 3 de y. Así que esto se simplifica como 1. Esto es igual a menos 5. Y por el cambio variable, esto va a ser u. Y la final nos queda justamente la derivada de du sobre u. Es lo mismo que hicimos en este paso acá de arriba. Entonces, a la final el resultado es y menos 5 logaritmo natural de y más 3. Es que un error me lo notifican, así como hizo su compañera, no hay problema. Y ya que tenemos la primera y la segunda integral ya hechas, nomás tenemos que formular la respuesta final, que en este caso es mm, 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 es x menos 5 logaritmo natural de x más 4 más c igual a y menos 5 logaritmo natural de y más 3. Y poner de que c pertenece a todos los reales, si es que el profesor es muy exigente, ya que c es una constante que puede tomar cualquier valor. Entonces, justamente lo que nos salió es una solución implícita. ¿Ya? ¿Y qué significa que sea una solución implícita? Significa que y está, como lo ven, está repartida en varios lados. Está en el logaritmo natural, está justamente acá solitaria, pero si les llegan a pedir una solución explícita, es nomás, este,
pasar a todo el otro lado y dejar a la y solita. O sea que y va justamente a representar toda la solución de este problema. Algunas veces se puede hacer, otras veces no. Por lo general es medio complicado. Y esta justamente es el primer resultado. Ecuaciones separables, ecuaciones diferenciales separables es un tema muy sencillo. Así que nomás voy a hacer otro ejercicio y con eso ya pasamos a lo que son ecuaciones exactas. Entonces ahí les dejo un ratito, unos 1 o 2 minutos para que puedan copiarlo. Ya vamos con la siguiente. Ya. Entonces, el siguiente ejercicio es 2y logaritmo natural de x de x igual a, bueno, no está muy raro, menos Euler a la y menos Euler a la menos y por x raíz de 1 más logaritmo natural de x de y. Y esto es igual a 0. Así que lo primero es ver de que todo esto se está multiplicando. Bueno, tenemos esta resta acá, pero cuando lo pasemos al otro lado va a ser positivo y vamos a terminar teniendo un producto de las funciones. Así que para que lo vean, voy a hacer justamente el cambio de lado. Como este está negativo, al pasarlo de lado va a ser positivo. Euler a la y menos Euler a la menos y para x a raíz de 1 más logaritmo natural de x de y. Y aquí como ven, justamente, como todo se está multiplicando, podemos pasar de un lado a todas las y y de otro lado a todas las x. Así que eso vamos a hacer. Lo vamos a hacer en orden para evitar confusiones. Entonces aquí está justamente el de x. Vamos a pasar esto acá a dividir. Y aquí está el de y. Vamos a pasar este y a dividir por acá. Entonces la expresión final, lo que nos quedaría es logaritmo natural dividido para x raíz de 1 más logaritmo natural de x. Todo esto en raíz. El diferencial de x igual a Euler a la y menos Euler a la menos y para, dividido para 2y de y. Entonces ahora sí que ya tenemos en un lado todas las x y del otro lado todas las y, procedemos a integrar. Integramos esta, integramos esta. Y debido a la complejidad de cada una de las integrales, vamos a poner 1 y 2. Así que vamos a resolver las dos de manera independiente en vez de las dos de manera automática. Entonces justamente tenemos 1, que es toda esta integral fea de acá. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurriría a ustedes? ¿O ¿Qué es lo primero que tendrían que pensar? Si es que justamente tienen este tipo de valores. eh, una integración por partes podría ser, pero justamente les quedaría otra integral más fea y al final no podrían eliminar ningún valor. Por lo general, en este caso, lo mejor es priorizar un cambio de variable. Uy. En este caso, u va a ser igual a logaritmo natural de x. ¿Ya? Derivamos esta, derivamos el otro lado para justamente sacar el diferencial. Du es igual a 1 sobre x de x.
Y a la final, bueno, lo voy a aplicar de una. No, voy a hacer así. Entonces, este diferencial de x lo tenemos que dejar solito. Por lo tanto, esta x va a pasar acá a multiplicar. Así que nos queda x de u igual a dx. Y ahora sí, reemplazamos todo lo que acabamos de hacer y nos queda la integral de u para x de u dividido para x raíz de 1 más u. Y aquí, ¿qué es lo que se nos va? La x. Así que todo queda en términos de u. Y aquí u sobre raíz de 1 más u. Ya. Ya que tenemos esta manera y vemos que no podemos ir avanzando, recurrimos a nuestra herramienta, que es el cambio de variable. Ahora va a ser t. T va a ser igual a raíz de 1 más u. Ya. Pero no, como nos incomoda justamente esta raíz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar a ambas partes al cuadrado. Va a ser t al cuadrado, va a ser igual a 1 más u. Ya. Y como aquí nos queda justamente este término solo, porque ya tenemos justamente la representación de la variable de esto, esto igual a t. Entonces, aquí hay que aplicar dos cosas. Primero, una derivación para justamente sacar el diferencial de t. Y segundo, un despeje. Así que primero vamos a derivar. Esto se deriva, nos sale 2 a la t de t, diferencial de t, es igual a, como esto es una constante 0, y u derivado para u es un diferencial de u. Y luego, como queremos sacar justamente lo que vale u en este cambio de variable, justamente despejamos y nos queda que u es igual a t al cuadrado menos 1. Y ya con todo eso hecho, procedemos a reemplazar. Entonces aquí. Entonces nuestra nueva integral resulta en u, que vale t al cuadrado menos 1, dividido para t, y de u, que justamente equivale a todo esto, por 2t de t. Y justamente ahí ya nos aparece una expresión muchísimo más simplificada de lo que nosotros teníamos, y ahora sí podemos seguir integrando, sin ninguna complicación. Entonces, voy a pasar primero a multiplicar, nos queda 2t al cubo menos 2t dividido para t, todo esto para el diferencial de t, y seguimos. Nos queda a la final 2t al cuadrado menos 2. Todo esto para el diferencial de t. Y ya que nos quedan justamente estas expresiones, ya saben, cuando ustedes tienen la integral de justamente una variable, esto es igual a x, bueno, que está elevado a una n más 1, dividido para n más 1. Además, para poder aplicarlo directamente y que no se sientan confundidos si es que alguno no está relacionado justamente con este tipo de cosas, que sí lo debería estar. Entonces, a la final el resultado es 2/3 t al cubo menos 2t. Pero esto está incompleto. Uy, ¿qué son? Pero esto está incompleto porque tenemos que volver justamente a lo que teníamos antes. Entonces, t representa raíz de 1, raíz al cuadrado de 1 más u. Entonces, justamente reemplazamos 2/3 para raíz de 1 más u, esto el cubo, menos 2 raíz de 1 más u. Y por último, volvemos a nuestro cambio de variable de u, que en este caso era logaritmo natural de x. Esto es más c.
queda 2 tercios raíz de u, raíz al cuadrado de 1 más logaritmo natural de x, todo esto al cubo, menos 2 raíz de 1 más logaritmo natural de x. Así que ya tenemos esta primera parte hecha, nos falta justamente la constante de integración y nos falta derivar la y. Y aquí está, es justamente esto. Y hay una cosa que les quiero comunicar, y es que a pesar de que, bueno, sea raro de que les puedan tomar esto, pero sí hay la posibilidad. Ya, entonces, esta integración va a ser un poquito complicada porque justamente tenemos a la y de abajo. Si es que hacemos integración por partes, ninguna de las dos se nos va a ir porque la y se va a mantener y la y se va a ir aumentando, aumentando, aumentando la potencia negativa. Tampoco podemos hacer un cambio de variable porque al final nos va a quedar una integración más complicada. Entonces, lo que les quiero comunicar es que justamente una manera de representar una solución de una ecuación diferencial también es mediante series de potencia. Por algo es que vieron ese tema. Y va a tomar más importancia justamente en ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, como el teorema de Frobenius, cuando tengan que sacar la serie de potencia, la función de recurrencia y todo eso. Así que para que se anden familiarizando, justamente quise traer este ejercicio. Entonces, si es que se acuerdan, esto representa una función hiperbólica, una función trigonométrica hiperbólica. Y esto es lo que representa seno hiperbólico de y, porque está con el negativo. ¿Ya? Y si es que aún no se ha olvidado, el seno hiperbólico de y está representado como una serie de potencia conocida. En este caso, es la sumatoria de n igual a 0 de 2n más 1 dividido. Ay, no, bueno, es x a la 2n más 1. De x a la, bueno, y a la 2n más 1, porque estamos trabajando justamente con y, dividido para 2n más 1 factorial. ¿Ya? Pero también nos falta justamente este valor, la y. Y esto sería representado con 1 sobre y, o en su defecto, ya la menos 1. Entonces dividimos todo esto para y, porque podemos trabajar de esta manera con series de potencia. Y esto es lo que nos quedaría, n igual a 0, para y a la 2n más 1, dividido para y para 2n más 1, factorial. Como y está aquí, y por propiedades del exponente, cuando tú tienes aquí a justamente 2 que está dividiendo, lo que podemos hacer es representarlo como la resta de sus exponentes. Así que eso vamos a hacer. Como este y está elevado a la 1, entonces va a venir arriba restando. Y nos quedaría más 1 menos 1, y esto es igual a 0. Ahí no se borra eso. Y nos quedaría justamente así. Y esta es la serie de potencia que justamente representa a Euler a la y menos Euler a la menos y sobre 2. Ya. Ya. ¿Y qué es lo que nos falta hacer? Lo último, integrar. Así que vamos a integrar todo esto. Vamos a integrar esto, pero esto no vamos a integrar. Justamente esta parte es la que no vamos a integrar. Vamos a integrar justamente su serie de potencia.
qué manera. Mejor. Entonces a la final nos quedaría la serie de potencia n igual a cero. Todo lo que no sea y sale de la integral. Vamos a integrar y a la 2n de y. Y como saben arriba, nomás le sumamos una a justamente el exponente y abajo en la fracción ponemos el valor de esa suma. Entonces a la final lo que nos queda es la serie de potencia de n igual a cero para y a la 2n más 1 dividido para 2n más 1 por 2n más 1 factorial. Y con eso ya terminamos ambas integraciones. Así que, ¿qué es lo que nos falta, nos falta hacer? Nos falta poner ya la solución. Ya el valor de la primera integral y el valor de la segunda integral. Entonces, en este caso, nos queda la serie de potencia de n igual a cero para y a la 2n más 1 dividido para 2n más 1 por 2n más 1 factorial igual, déjenme ver si puedo hacer esto, a todo esto. Y por último, tenemos que poner que C pertenece a todos los reales. Y ese es el otro ejercicio que vamos a ver de ecuaciones separables. Y ahora sí vamos a comenzar con ecuaciones exactas, ecuaciones diferenciales exactas. Ya. Entonces voy a hacer un breve repaso sobre qué es una ecuación exacta, cuáles son sus métodos de resolución y qué paso tienen que seguir y qué errores no tienen que cometer. Así que, comenzamos. Una ecuación diferencial exacta. Exacta. Entonces, su forma estándar o cómo representamos este tipo de ecuaciones es justamente este. Tenemos una función que depende de x y y, diferencial de x, más otra función n que depende de x y y, de y, igual a cero. Ya. Entonces, cuando tenemos justamente este tipo de ecuaciones, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, si queremos resolverlo por justo este método, es comprobar exactitud, el criterio de exactitud. ¿Y qué es lo que nos dice el criterio de exactitud? Nos dice que justamente la derivada parcial de m respecto a y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, si justamente estas derivadas parciales se cumplen, entonces decimos que toda esta ecuación diferencial es exacta. Y ahí sí procedemos justamente a buscar nuestra función potencial. Ustedes dirán, ¿qué es la función potencial? Pues justamente es la expresión que va a ser nuestra solución a la ecuación. Ya. Pero para sacar esta función potencial se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que justamente la derivada parcial de nuestra función potencial respecto a x va a ser igual a justamente a esta m, mx, y. Y que la derivada parcial de esta función potencial respecto a y va a ser igual a nuestra n, x, y. Entonces, si es que ambas se cumplen, justamente lo que nos salga aquí de esta función va a ser nuestra solución. Y siempre tiene que ir igualado a C. C pertenece a los reales, como ya saben. Y a pesar de que sea muy engorroso ahora, con un ejercicio ya van a entender cómo es que se resuelve. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa si no es exacta?
que es justamente el segundo caso de este tipo de ecuaciones, que no sea exacta, entonces se encuentra un factor de integración, un factor de corrección. Este factor de corrección o de integración está representado por justamente esta ecuación. Un Euler, cuya potencia o exponente es justamente la integral de la derivada parcial de my menos la derivada parcial de n de x para y, que es nx, dividido para n de x. Ya. Pero asimismo, como tenemos un factor de integración con la variable x, también vamos a tener lo contrario, un factor de integración con la variable y. ¿Y por qué les menciono a ambos? Es porque si es que ven que esta integral se les complica demasiado, pueden partir justamente con huye, con justamente la otra, con el factor de integración respecto a la variable y. En este caso nomás invertimos. Ahora es nx menos my dividido para m. Y acá nuestro diferencial de integras, nuestro diferencial es respecto a x, acá nuestro diferencial va a ser respecto a y. Ya. Entonces sacamos esto y cuando ya encontramos nuestro factor de integración, simplemente lo multiplicamos para toda nuestra ecuación. M de x más n de y igual a 0. Entonces justamente con el producto que les salga a esto, tienen que comprobar de nuevo el criterio de exactitud. Y si sacaron bien el factor de integración, sí les va a cumplir. Sí se cumple. Si es que no se cumple, es que lo sacaron mal. De ahí simplemente vuelven a esto. Así que para que puedan entender que es lo más práctico, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una resolución de uno de los ejercicios de ecuaciones exactas. Claro, primero sin factor de integración y luego con factor de integración. Así que, denme un tempito, que tengo que ver para que no se repita. Esto es lo que hice. Es una cuenta. Ya, tenemos este ejercicio. Ah, espérate, este es con factor de integración. Déjame ver uno que no necesite factor de integración. Ya lo encontré. Tenemos esto. Tenemos y al cuadrado por coseno de x menos 3 x al cuadrado y menos 2x de x más 2y seno de x menos x al cubo más logaritmo natural de y. Todo esto igualado a 0. Así que lo primero que tienen que hacer para este tipo de problemas es identificar cuál va a ser nuestra m y cuál va a ser nuestra y. Para eso, la m siempre va a estar con el diferencial de x y la y siempre va a estar con el diferencial de y. Todo esto va a ser m y todo esto va a ser y. Todo esto va a ser n. Entonces la m siempre va a estar con la variable independiente y la n siempre va a estar con la variable dependiente. Así que ya sabiendo qué es cada parte, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice justamente nuestra resolución? Es que tenemos que sacarle la derivada parcial. Así que eso vamos a hacer. La derivada parcial de m respecto a y. Ya. Entonces tenemos que derivar parcialmente. Y para derivar parcialmente, derivamos todo lo que tenga y. Así que todo lo que no tenga x, así que todo lo que no tenga y pasa a ser una constante. Esto es una constante y todo esto es una constante. Esto también es otra constante. Así que como estamos derivando respecto a y, derivamos justamente el coseno de x sale, porque es una constante, y derivamos y al cuadrado, y esto nos queda 2y.
menos 3x al cuadrado, porque es una constante, diríamos y, y esto nos sale igual a 1. Y si diríamos esto, que es otra constante, esto es igual a 0. ¿Ya? Así que ya tenemos nuestra primera derivada parcial. ¿Vale? Y ahora nos toca hacer lo mismo, pero con la n. En este caso se deriva respecto a x. La derivada parcial de n respecto a x. Entonces, todo lo que no tenga x es una constante. Y va a salir. Entonces, acá es 2y. Derivada de seno de x, coseno de x. Derivamos justamente esto. Ya saben. Se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. 3 menos 1 es 2. Y esto es otra constante. Así que como ven, al momento de igualar, esta derivada parcial es igual que esta otra derivada parcial. Así que podemos concluir de que son exactas. Por lo tanto, vamos a proceder ya con la resolución. Para la resolución, tienen que poner de que existe una función potencial, una phi x, y igual a c, tal que la derivada parcial de phi respecto a x sea igual a m y la derivada parcial de phi respecto a y sea igual a n. Ya. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Pueden escoger cualquiera de los caminos. O pueden comenzar con esto, o pueden comenzar con esto otro. Así que por lo general comiencen con justamente este. Con la derivada parcial de phi respecto a x igual a m. Entonces, copiamos derivada parcial de phi respecto a x es igual a, no puede ser, es igual a m. Que en este caso, m es todo esto. Entonces nos queda y al cuadrado coseno de x menos 3x al cuadrado por y menos 2x. Ya. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Tenemos que pasar este diferencial de x al otro lado. Entonces nos queda diferencial de phi es igual a y al cuadrado coseno de x menos 3x al cuadrado por y menos 2x. Y todo esto diferencial de x. Ya. Y aquí, como ven, tenemos un diferencial de un lado y un diferencial del otro lado. Así que, ¿qué es lo que nos toca? Integrar ambas partes. Entonces esto nos queda igual a phi de x, y va a ser igual a la integral de coseno de x, seno de x. Entonces nos queda y al cuadrado, seno de x. La y sale porque es una constante, ya que estamos integrando respecto a x. Integramos esto. Voy a hacer acá. Integral de 3x al cuadrado de y. Entonces, 3y salen como constantes. Nos queda la integral de x al cuadrado de esto. Se le suma 1 al exponente y en la parte fraccionaria, en el denominador justamente va la suma. Entonces nos quedaría 3y por x al cubo sobre 3. Se va, nos queda x al cubo sobre x al cubo por y. Entonces nos queda menos x al cubo por y. E integramos esto y nos queda menos x al cuadrado. Porque se le suma 1, así que es 2. Digo para 2, se va y se va. Sí, sí quedó claro. Ya. Y una cosa muy importante es que justamente todas las y pasan a ser constantes, ¿no? ¿Ya? Como todas las y pasan a ser constantes, justamente tenemos que ponerle, por así decirlo, el término, bueno, el valor de la constante. Pero en este caso, como y es una función, la constante ya no va a ser una constante, sino va a ser una función de y. Y asimismo, si hubieran comenzado por el otro lado,
En vez de ser una función de y, va a ser una función de x, ya que x pasa a ser la nueva constante. Entonces ya tenemos la mitad de los pasos para la resolución. ¿Qué es lo que nos falta? Comprobar esta segunda condición. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Como ya teníamos nuestra función phi, la tenemos que derivar respecto a y. Así que cuando derivamos respecto a y, ahora todas las x pasan a ser una constante. Nos queda 2y seno de x menos x al cubo. Esto ahora pasa a ser una constante, esto es igual a 0, más esta expresión, la función de y derivada. ¿Y qué tiene que ser igual? La derivada de phi respecto a y tiene que ser igual a n, que es todo esto. Entonces esto también es igual a 2y seno de x menos x al cubo más, si es que no me equivoco, más logaritmo natural de y. Voy a borrar esto. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver qué términos se nos van. Por lo general, cuando ya estén por este paso, sí o sí se les va a ir o casi todos o todos los términos. Aquí como ven, 2y seno de x se nos va con el 2y seno de x acá. El menos x al cubo de acá se nos va con el menos x al cubo de acá. ¿Y qué es lo que nos queda? Que justamente esta función respecto a y derivada va a ser igual al logaritmo natural de y. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Tenemos que encontrar justamente esta función h sin derivar. ¿Y qué aplicamos para pasar de... ¿Qué aplicamos si tenemos una derivada? Para su función normalita, tenemos que aplicar una integral. Así que integramos esta parte, integramos justamente esta otra parte respecto a y, de y. Entonces esto nos queda justamente ya la función original, igual a toda esta derivada. Así que aquí lo pueden hacer por dos pasos, por dos cosas. Lo pueden hacer por integración por partes o lo pueden hacer por cambio de variable. Y también tienen que aplicar integración por partes, pero es un poquito más sencillo. A mí lo que me gusta hacer es cambio de variable y luego integración por partes. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Ahora, u es igual a logaritmo natural de y. Derivamos ambas partes, nos queda diferencial de u igual a 1 sobre y de y. Y este y lo vamos a pasar al otro lado, multiplicar, para dejar solo el diferencial de y. Nos queda du por y igual de y. Ya, pero aquí no acaba la cosa. Tenemos que ver a cuánto equivale y en este caso. Como ven, tenemos acá u igual al logaritmo natural de y. ¿Y qué podemos hacer para poder dejar esta y solita? Podemos elevar ambas cosas al Euler. Entonces esto por propiedades del logaritmo natural se va. Nos queda que Euler elevado a la u va a ser igual a y. Y por lo tanto, la nueva integral, ya reemplazando todo, nos queda Euler a la u. Bueno, vamos a ir paso por paso. Nos queda u por y de u, y esto nos quedaría la integral de u por Euler a la u, diferencial de u. Ya, y esto se lo tiene que resolver por integración por partes. Les voy a decir el método largo, que es el que van a revisar los profesores, si es que les toca integrar, y cómo pueden comprobarlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, por la integración por partes, que es la integración de v, es igual a u por v menos la integral de v por du.
Solo que en vez de ser u, la vamos a cambiar. Va a ser una t para no confundirnos. T, t, de t. Entonces nuestra t va a ser justamente la variable que nosotros queremos desaparecer. En este caso, la exponencial nunca se va a ir. Lo que sí se va a ir va a ser justamente esta lineal. Entonces t igual a u. Derivamos ambas partes, nos queda diferencial de t igual a diferencial de u. Y luego aquí justamente es la expresión que vamos a integrar. Euler elevado a la u. Y como saben, el Euler no cambia si lo integras o la derivas. Entonces nos queda igual. Y reemplazando justamente con esta formulita, nos queda que justamente todo este integral es igual a t por Euler a la u menos integral de Euler a la u por du. Ah, no, no es t, es u. Lo siento. Ya. Entonces esto, como es la integral de justamente el exponencial, nos queda justamente lo mismo. Euler a la u. No puede ser que tengo que bajar. Menos Euler a la u. Ya. Antes de hacer el cambio de variable, les quiero decir una manera en la que ustedes pueden comprobar, que creo que también lo tuvieron que haber visto en CUP. Ponemos aquí justamente lo que se deriva y aquí lo que se integra. ¿Ya? Entonces aquí justamente vamos a poner la variable que se va a derivar y aquí la variable que se va a integrar. Así que justamente de la expresión de arriba, u es la variable que se va a derivar y Euler a la u es la variable que se va a integrar. Así que derivamos, esto es 1, derivamos y esto es 0. Aquí integramos Euler a la U, seguimos integrando Euler a la U y seguimos integrando Euler a la U. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cogemos en manera diagonal, agrupamos en manera diagonal. Agrupamos esta con esta. Y esto con esto ya sería 0. Entonces, justamente esta primera diagonal va a ser positiva y esta segunda diagonal va a ser negativa. Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos sale? U por Euler a la U menos Euler a la U. Entonces, cuando tengan estas integraciones por partes, tienen que hacerlo de la manera metódica, pero al final, si quieren comprobar de que la respuesta está bien, pueden hacer justamente esta tablita y ver si ambas respuestas coinciden. Ahora sí, volviendo justamente a este cambio variable, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que h y es igual, acuérdense que u es justamente logaritmo natural de y, así que nos queda logaritmo natural de y por Euler a la logaritmo natural de y menos Euler a la logaritmo natural de y. Logaritmo natural se va con el Euler, acá también se va, y a la final hy nos queda como y por logaritmo natural de y menos y. Y ya con todo esto hecho, ya tenemos tanto la integral de justamente hy como la función potencial. Así que a la final nomás tenemos que escribir ya toda la solución. Y ahora sí, dejen copiar y dejen pegar. Justamente es esto. ¿Listo? Hoy no. Ya, ahí sí. Entonces justamente la solución va a ser justamente la representación de phi de x, y igualado justamente a la constante de integración. Entonces ya tenemos esto más lo que nos dio de hy, que es y por logaritmo natural de y menos y. Y todo esto para una constante de integración. Y la constante de integración tienen que poner
que pertenece a los reales. Pertenece a los reales. Y eso, ese es el primer ejercicio. Te lo dejo ahí para que lo puedan analizar y ver. Y ahora sí vamos con un siguiente, pero con factor de integración. Vamos, ¿cuánta gente está conectada? No ha escrito nada. No, listo. Cualquier duda ahí me lo dicen o me lo escriben por el grupo de WhatsApp, que creo que han escrito algo. Veamos. Y ahora vamos con la siguiente. Tenemos x al cubo más x por y al cubo de x más 3 y al cuadrado de y igual a cero. Así que el primer paso es siempre ver qué parte es qué. Como les dije, la m siempre va a ir con el diferencial de x y la y siempre va a ir con el diferencial de y. Así que esto es m y esto es n. Y de ahí procedemos con lo mismo. Sacamos la derivada parcial de m respecto a y. Esto es una constante de 0 y esto nos queda como 3 y al cuadrado por x. Y luego del otro lado justamente sacamos la derivada parcial respecto a x. Y como esto es y estamos derivando para x, es 0. Y como pueden ver, no es exacta. Esta y esta no es lo mismo. Así que cuando tengan justamente este caso, bueno, ponen no es exacto. Y nos toca hacer el factor de integración o factor de corrección. Entonces, por lo visto, aquí el término más sencillo es justamente sacarlo por ux. Y si se acuerdan, ux es igual a Euler elevado a my menos nx dividido para n de x. Así que nomás reemplazamos todo lo que tenemos, porque tenemos justamente my, nx y tenemos a la n. Así que esto es igual a Euler, el elevado a la integral de 3 al cuadrado de x menos 0 dividido para 3 al cuadrado. Y todo esto por el diferencial de x. Ya. Sí o sí, si en esta primera manera no se les va justamente el término que no están integrando, que es justamente la y, tienen que hacerlo de la otra manera. Y si a la final no les resulta nada, eso ya es un error del profesor. O les dan justamente la ecuación exacta y ya les dan cuál va a ser el factor de integración. Y como saben, si ya les dan el factor de integración, nomás lo tienen que multiplicar. Bueno, vamos a seguir para que entiendan. Entonces esto nos queda, solo voy a copiar la integral. 3 y al cuadrado por x dividido para 3 y al cuadrado. Todo esto diferencial de x. Entonces se nos va esto, se nos va esto. ¿Y qué es lo que nos queda? La integral de x diferencial de x. Lo resolvemos y nos queda x al cuadrado sobre 2. Pero acuérdense de que esto está elevado, esta es la potencia justamente de Euler. Así que el ux nos queda como Euler a la x al cuadrado sobre 2. Y ese es nuestro factor de integración. Así que el siguiente paso es justamente multiplicar este factor de integración para toda esta ecuación. Toda esta ecuación. Y vamos a proceder con eso. Entonces tenemos
Euler a la x al cuadrado sobre 2 multiplicado para, ¿qué parece más? Lo copio y lo pego. No, x al cubo para x al cubo más, uy, casi se me va, xy al cubo, ya listo, ahora sí, más xy al cubo de x más 3y al cuadrado de y igual a 0. Multiplicamos y nos queda x al cuadrado sobre 2 para x al cubo más x y al cubo de x más Euler a la x al cuadrado sobre 2, 3 y al cuadrado de y igual a 0. Y justamente cuando multiplicamos todo por el factor de integración, ahora esto se nos va a convertir en nuestra nueva m, vamos a ponerle m asterisco, y esto se nos va a convertir en nuestra nueva n asterisco. Y tenemos que comprobar ahora de que se cumpla justamente el criterio de exactitud. Así que vamos a hacer. Bueno, primero vamos a sacar la derivada más sencilla, entre muchas comillas. La derivada de n respecto a x. Entonces, si es que se les complica derivar justamente de esta manera, esto a la final es x por Euler a la x al cuadrado sobre 2. Pero para que puedan entender y puedan poder procesar, si es que les tomo una derivada de este estilo, véanlo de esta manera. Tienen justamente una t que equivale a todo esto. X al cuadrado sobre 2. Le vamos a aplicar logaritmo natural, igual a logaritmo natural de Euler a la x al cuadrado sobre 2. Y como saben, este exponente sale y nos queda logaritmo natural de t igual a x al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de... Ya, entonces esto vale 1 y ya nos sacamos de encima la y. Así que derivamos, esto nos queda 1 sobre t por justamente regla de la cadena, y esto es igual a x. Entonces justamente esta t tenemos que pasarle al otro lado y nos queda que t derivada es igual a x por esta t. Por esta t ya le asignamos valor arriba. Así que al final la derivada de todo esto es igual a x por Euler a la x al cuadrado sobre 2. O simplemente véanlo como que esto baja y se deriva. Y ya. Así que esto nos queda como x Euler a la x al cuadrado sobre 2, 3 y al cuadrado. Y ahora nos falta hacer lo mismo con la m. Derivamos respecto a y. Entonces nos queda la derivada de nuestra m nueva, m asterisco, respecto a y. Entonces esto por distributiva se multiplica con esto, pero como no hay ninguna y ahí, simplemente se le ignora, porque esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, justamente nos queda Euler a la x al cuadrado sobre 2 por x multiplicado para esto. Y justamente aquí se y la y la tenemos que derivar. Entonces bajamos el exponente, le restamos 1 y nos queda y al cuadrado. Y ahora, como ven, el factor de integración sí sirvió, porque ahora convirtió justamente la ecuación que no era exacta en una exacta. Entonces aquí ponen que es exacta. Y ahora sí, proceden con lo mismo. Existe una función phi, bueno, la función potencial phi, x, y, que es igual a una constante, tal que la función phi respecto a x es igual a justamente, ahora phi vale a la nueva m, y está, uy,
Y esta otra phi respecto a y vale a la nueva n que hemos sacado. Así que ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué les parece más fácil? Sí, sí o sí lo tienen que ver en términos de tiempo y términos de optimización de ejercicios. Porque, por ejemplo, como les dije, pueden tomar cualquiera de los dos caminos. Pueden derivar, pueden integrar m respecto a x o también pueden integrar n respecto a y para luego hacer justamente el otro paso. ¿Ya? Así. Entonces aquí vamos a tener que integrar todo esto respecto a x o simplemente cogemos este término e integramos esto, que justamente solo es derivar y al cuadrado. Así que vamos a irnos por el camino más fácil. Entonces justamente tenemos que la derivada parcial de phi respecto a y va a ser justamente a nuestra nueva n. ¿Y qué es nuestra nueva n? Nuestra nueva n es igual a Euler elevado a la x al cuadrado sobre 2 por 3 y al cuadrado. Entonces, pasamos el diferencial al otro lado, nos queda Euler al cuadrado sobre 2, 3y al cuadrado para el diferencial de y. Y como tenemos ambos diferenciales y queremos justamente encontrar nuestra función original, integramos e integramos. Entonces esto nos queda como phi de x, y. Todo esto, como no es y, sale como constante. Euler a la x al cuadrado sobre 2 por 3. Y como ven acá, nomás nos queda la integral de y al cuadrado para la derivada parcial de esto. Y esto a la final es Euler para x al cuadrado sobre 2. El resultado de esto es y al cubo sobre 3. Y ya de una simplificamos. Simplificamos esta, simplificamos esta. Entonces esto nos queda como y al cubo. Pero no se olviden de que justamente como tomamos todas las x como constante, tenemos que poner, justamente la función que representa esta constante x, que es una función hx. Ya. Y ya tenemos uno de los pasos. Ahora falta justamente comprobar el otro, que la derivada parcial de phi respecto a x sea justamente igual a la m nueva que sacamos. En este caso, ¿qué es lo que hacemos acá? Derivamos respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda x Euler a la x al cuadrado sobre 2 por y al cubo más justamente esta función derivada. Igualamos con lo que teníamos arriba. Que es lo que voy a hacer. Copiar y pegar. Ya. Que es justamente igual a esto. Así que sí o sí, de alguna manera o de otra, uno de los términos se va a eliminar. Entonces, como ven, aquí aplicamos distributiva y nos queda como x Euler a la x al cuadrado sobre 2 y al cubo más justamente esta función. Esto es igual a Euler a la x al cuadrado sobre 2 por x al cubo más Euler al cuadrado sobre 2 por x y al cubo. Y como ven, este término es igual a este, así que se va, se va. Y nos queda que justamente h deriva, uy, h, h derivada respecto a x va a ser justamente esta función que nos queda. Euler a la x al cuadrado sobre 2 por x al cubo. Y eso, como nosotros queremos encontrar la función original y esto está derivada, integramos. Integramos ambas partes y nos queda como h de x es igual a justamente la integral de Euler al cuadrado sobre 2 de x al cubo.
de x. Y bueno, cuando tienen este tipo de integrales, lo pueden ver de dos maneras. Integración por partes o cambio de variable. Aquí lo más sencillo es primero aplicar un cambio de variable. Entonces nuestro cambio de variable va a ser que u va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Derivamos esta parte, derivamos la otra parte y nos queda como du igual a x de x. Porque justamente acá baja 2x sobre 2 y se va. Ya. Entonces a la final, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la integral de Euler a la u para x al cubo por x de u. Ah, no. Por gusto. Como esta x está aquí multiplicando y tenemos que pasar este diferencial de x solo, este du pasa justamente a dividir con la x y nos queda esto. Entonces a la final del du nos queda sobre x. Y aquí sí podemos simplificar, simplificamos esto y simplificamos esto. Nos queda justamente esto. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que justamente estamos derivando respecto a u y hay una x al cuadrado. Pero aquí como en el cambio de variable, podemos justamente encontrar el valor de x al cuadrado. Así que simplemente lo despejamos. Y nos queda que x al cuadrado es igual a 2 veces u. Y con eso hecho, ya podemos integrar. Queda justamente la integral de Euler a la u por 2u de u. Ya, y ahí nomás les toca integrar por partes. Primero, esto sale, porque es una constante. Nos queda Euler a la u por u. Y como ya hicimos la integral, serían de al menos recordar cuál es el valor. Y si no, lo vamos a hacer rápido, por, por el tema de tiempo. Vamos a ver aquí lo que se deriva, aquí lo que se integra. Esto es 1, esto es 0. Euler a la u, Euler a la u. Diagonal, diagonal, más, menos. Y esto es igual a 2 por u Euler a la u menos Euler a la u. Y como estamos con el cambio de variable, tenemos que regresar a lo que originalmente teníamos. Así que nos queda como 2 por la u, que es justamente x al cuadrado sobre 2, por Euler a la x al cuadrado sobre 2, menos Euler a la x al cuadrado sobre 2. Y todo esto es igual a hx. Ya, y con eso ya tenemos resuelto el problema. Nomás nos faltaría dejar expresada la solución. Entonces la solución es phi, que depende de x, y, igual a c. Ya. Entonces la phi es justamente lo que ya sacamos antes. Vamos a copiar y vamos a pegar. Ya. Más lo que sacamos de la hx, que es justamente esto. Más 2 por x al cuadrado sobre 2, Euler a la x al cuadrado sobre 2, menos Euler a la x al cuadrado sobre 2. Y todo esto igualado a una constante. Y con eso ya acabamos. Y ahora sí, vamos con uno un poquito más complicado. Bueno, un poquito ser humildes. Entonces, les dejo un ratito para que le tomen foto, lo copien.
Y dejen ver si hago uno más sencillo para antes de comenzar con el complicado. Sí, vamos a hacer uno más sencillo. Y terminamos con justamente el ejercicio complicado. Ahora sí, tenemos justamente esta ecuación diferencial. Euler a la x de x más Euler a la x cotangente de y más 2y cosecante de y. Todo esto para un de y. Igual a cero. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de ecuaciones exactas? Tenemos que identificar cada una de las partes. Entonces, si se acuerdan, todo lo que está con dx es la m, y todo lo que está con dy es la n. ¿Ya? Ya que tenemos identificada cada una de las partes, procedemos a hacer las ecuaciones, las derivadas parciales. Entonces, derivamos parcialmente m respecto a y, así que todo lo que no tenga y es una constante. Y esto es un Euler elevado a la x, como tiene x y no tiene y, pasa a ser 0. Y hacemos lo mismo acá. La derivada parcial de n respecto a y, todo lo que no tenga y es una constante. Entonces este Euler a la x sale y nos queda justamente, no, justamente derivada respecto a x. Ya. Todo lo que no sea x es una constante. Entonces derivamos Euler a la x, se mantiene igual con tangente de y todo esto que tiene y, como es una constante, pasa a ser 0. Y como ven, esta derivada parcial no es la misma que esta derivada parcial, así que se pone que no es exacta. Y si no es exacta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que justamente encontrar la variable de integración. Mm, ya. Entonces, si se acuerdan, la ecuación para encontrar el factor de integración es u a la x es igual a el Euler para my menos nx dividido para n. Y todo esto diferencial de x. Pero acuérdense que también está justamente esta otra, la de u a la y. Si es que se complica mucho en la integración con este orden, pueden justamente cambiar el orden, que es nx menos my dividido para m, pero ahora la diferencial es respecto a y, la integral es respecto a y. Así que vamos a ver cuál es la que más nos conviene. Vamos primero a realizar justamente esta. Nos queda Euler a la my, que es 0, menos Euler a la x cotangente de y, dividido para todo esto, para la n. En este caso es Euler a la x cotangente de y, más 2y cosecante de y, diferencial de x. Y como ven, nos queda justamente una integral horrible. Así que no tienen que preocuparse porque aún nos queda justamente verificar con justamente esta otra ecuación respecto a y. Esto es muy complicado, tedioso, así que simplemente no vamos a avanzar por este camino. Vamos a avanzar por el otro camino que tenemos, u a la y. Entonces, aplicamos lo mismo, el Euler elevado justamente en x, Euler x por cotangente de y, menos 0, dividido para m, que en este caso, m es justamente Euler a la x. Y ahora el diferencial es respecto a y. Entonces, como ven acá, esto es 0, esto no cuenta, y tenemos justamente esa expresión. Y simplificamos lo que podemos simplificar. En este caso, el Euler a la x. Esto se simplifica y esto se simplifica. Así que nos queda justamente la integral de cotangente de y. Y si no se acuerdan cómo sacar y si no se acuerdan cuál es el valor de la integral de cotangente de y, pues yo se los voy a decir, porque yo tampoco sé.
Entonces, sí o sí se tienen que acordar. Tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces, cotangente es igual a coseno sobre seno. Así que lo vamos a representar de esta manera. Coseno de y, seno de y, diferencial de y. ¿Y qué es lo que se tiene que aplicar aquí? Un cambio de variable. Ponemos de que u es igual a seno de y de u es igual a la derivada de seno de y es coseno de y. De y. Y esto, bueno, esto lo pasamos acá a dividir y nos queda como du dividido para coseno de y es igual a diferencial de y. Les recomendaría mucho que se aprendan sobre integrales y derivadas de funciones trigonométricas, porque eso también les pueden tomar. Y por lo general es lo más complicado porque uno se termina olvidando. Entonces, evaluando todo esto, nos queda como coseno de y dividido para u por du coseno de y. Y como ven, se va esto, y nos queda igual a la integral de u sobre u. Y esto es igual al logaritmo natural de u. ¿Y qué era u? Era justamente seno de y. Entonces, la integral de cotangente de y nos queda igual a logaritmo natural de seno de y. Pero acuérdense de que todo esto, la integral que justamente acabamos de sacar, es justamente la potencia de Euler. Entonces nos queda como u a la y igual a Euler por el logaritmo natural de seno de y. Y por propiedades del logaritmo natural, justamente el Euler se da con el logaritmo natural, así que nos queda que u a la y es igual a seno de y. Y ya que sacamos nuestro factor de integración, ¿qué es lo que nos toca hacer? Tenemos que justamente multiplicar esto para toda nuestra ecuación que teníamos. Así que si es que no la toqué muchito, entonces copiamos y pegamos para no gastar mucho tiempo. Ya. Y justamente multiplicamos todo esto para seno de y. Para seno de y. Así que procedemos, aplicamos distributiva y nos queda como Euler a la x, seno de y, de x, más Euler a la x, seno de y, cotangente de y, más 2 cosecante de y, seno de y, igual a 0. Si es que lo pueden ver, las funciones trigonométricas se pueden simplificar, pero eso ya lo vamos a hacer después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos una nueva m, que en este caso es m asterisco, y una nueva n. Y acá me falta diferencial de y, que es n asterisco. Ya. Y ahora sí, hacemos lo mismo. Comprobamos el criterio de exactitud. Esto nos queda como la derivada de seno es coseno, Euler a la x, coseno de y. Y ahora comprobamos acá. Este Euler a la x se queda. Y todo esto, como no tiene x, pasa a ser constante y esto es 0. Nos queda como seno de y cotangente de y.
Y ustedes van a decir que no se parecen, pero aún falta simplificar. Euler a la x, seno de y. Y como anteriormente lo mencionamos, el cotangente de y es coseno de y sobre seno de y. Entonces aquí se simplifica, se va, se va. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda justamente Euler a la x coseno de y. Y como se dan cuenta, ambas derivadas parciales son lo mismo, así que decimos de que son exactas. Exactas. Y ahora sí, procedemos para encontrar justamente la función potencial, que es la función que va a representar nuestra solución. Entonces, tienen que poner que existe una una phi, una función potencial, igual a la constante, tal que esta función potencial derivada respecto a x va a ser a nuestra nueva m, y esta función potencial derivada a y va a ser a nuestra nueva n. Así que ustedes aquí ven qué es lo que se les facilita más por integrar, y en este caso va a ser justamente esta, toda esta integral para dx, porque esto lo van a tener que hacer una integración feísima y no gracias. Entonces, vamos por este camino. Vamos a poner que nuestra función potencial derivada respecto a x es igual a Euler a la x seno de y. Ya. Entonces, justamente esta derivada parcial respecto a x va a pasar al otro lado. Nos queda como la derivada parcial de phi es igual a Euler a la x seno de y por la derivada parcial de x. Y como tenemos ambas diferenciales en ambos lados, procedemos a integrar. Integramos esta, integramos esta. Entonces nos queda como phi de x, y igual a este seno de y pasa afuera porque es una constante, porque estamos derivando respecto a x, y ya sabemos cuál es la integral de Euler elevado a la x. Entonces nos queda como Euler elevado a la x seno de y más, como estábamos derivando respecto a x y y es una función, entonces nos queda justamente la constante, pero en este caso la constante va a ser la función hy. Nunca se olviden de poner justamente esto, porque si es que no ponen esto, pierden gran parte del puntaje de la respuesta total. Ya. Entonces, ya comprobamos la primera condición, nos falta comprobar la segunda. Y la segunda que nos dice que la derivada de phi respecto a y va a ser justamente igual a n asterisco. Entonces, como ya tenemos phi, lo vamos a derivar respecto a y. Entonces, esto nos queda como Euler a la x, la derivada de seno es coseno, coseno de y, más, si derivamos esto, nos queda justamente la función derivada, más esta función derivada. Y todo esto es igual a la n que tenemos aquí arriba. Toda esta n. En este caso la voy a copiar y pegar. Estamos diciendo. No puedes ver. No. Bien, perfecto. Todo esto igual a esto. Ya. Entonces, justamente ya sabemos de que esto es igual a coseno de y más hy. Esto, como lo simplificamos, nos queda coseno de y más. Y la cosecante, se tienen que acordar que la cosecante es 1 sobre seno. ¿Ya?
Y tenemos aquí 1 sobre seno de y por seno de y. Entonces esto se simplifica y nos queda que esto es igual a 1. Entonces esto es más 2. Sí o sí se les va a ir uno de los términos, se va a este, se va a este, que es lo que nos queda que esto h de y va a ser igual a 2. Entonces como queremos justamente sacar la función original, integramos esta, integramos esta. Y a la final nos queda que hy es igual a la integral de 2 de y, que ya haciéndolo de manera directa es igual a 2y. Ahora sí, por último, tenemos que representar la solución. Entonces la solución es x, y igual a c. Y nomás es x seno de y más justamente hy, que es 2y. Y todo esto igualado a 1c. Ahora, si en uno de los casos es un problema con valor inicial, un PBI, ya, y le sale de que justamente y evaluado en 0 es igual a pi medios, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Todo lo que está dentro de y es lo que va a valer x va a valer 0. Y justamente esto va a valer y es igual a pi medios. Así que aquí nomás reemplazan en justamente la función que les quedó, Euler a la 0 por seno de pi medios más 2 por pi medios. Es igual a justamente la constante, porque justamente un problema de valor inicial les brinda las condiciones para sacar justamente la constante, porque las soluciones que nosotros tenemos de una ecuación diferencial ordinaria son infinitas debido a esta constante. Hay una familia de soluciones aquí. Pero cuando a ustedes le dan unas condiciones, justamente le limitan esta familia a solamente una. Y así con cada una. Entonces, esto es igual a 1, esto es igual a 1 y esto es igual a pi. Entonces, a la final, ¿qué nos queda? Que la constante va a valer pi. Y tienen que reescribir toda esta ecuación, pero ahora con el valor de la constante. Más 2y. Es igual a pi. Y ahora sí, ¿alguna duda? Me lo pueden escribir. Ya voy a ver el chat que andan escribiendo. Ya, y ahora sí, vamos con uno complicado, de ecuaciones diferenciales exactas. Tenemos este, se me fue. Tenemos 3 y x al cuadrado menos Euler a la xy sobre x más y logaritmo natural de x más x por todo esto de x más x al cubo menos Euler a la xy sobre y más x logaritmo natural de x menos x de y. Y todo esto es igual a 0. Así que tienen justamente esta ecuación. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que identificar cada una de las partes. Entonces todo lo que tenga diferencial de x es m. O bueno,
todo lo que esté al lado de la variable independiente es m y todo lo que esté al lado de la variable dependiente es n. Ya. Así que con eso ya identificado, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a hacer justamente comprobar de que sean exactas. Entonces, hacemos justamente esta comprobación, hacemos la derivada parcial de m respecto a y todo lo que no tenga y es una constante. Entonces, esto es igual a 3x al cuadrado menos, si es que ustedes hacen esta derivada bueno, como nosotros lo hicimos antes, esto es justamente, esto baja. Todo lo que no sea justamente la variable que vamos a derivar va a bajar. En este caso, esta x baja, porque esta x es una constante. Nos queda x dividido para x, entonces nos queda justamente Euler a la xy. Más, derivamos esto, nos queda el logaritmo natural de x. Y todo esto que tiene x es una constante, así que esto es igual a 0. Y nos queda justamente este otro término. Ahora derivamos para x. Entonces, este primer término derivamos, nos queda justamente 3x al cuadrado. Derivamos este segundo término y bajo la misma lógica que derivamos esto, x es nuestra nueva variable y y es una constante que va a bajar. Entonces nos quedaría como y por x por Euler a la xy sobre y esto se va. Entonces nos queda como menos Euler a la xy más justamente esta derivada. Y como saben, esto es un producto de funciones y la derivada del producto de funciones es justamente la primera es f por g. Es igual a la primera derivada por la segunda, más la segunda derivada por la primera. En este caso la primera es x, que justamente es 1 por el logaritmo natural de x, más x por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Esto es una multiplicación, menos 1. Entonces seguimos desarrollando, nos queda 3x al cuadrado, menos Euler a la xy, más logaritmo natural de x, más 1, menos 1. Y esto se va. Entonces, ¿qué comprobamos? De que ambas son exactas porque sus derivadas parciales son lo mismo. Ya. Entonces, como ya comprobamos de que son exactas, bueno, tenemos que poner el mensajito, son exactas, tenemos que justamente pasar a la siguiente parte. Derivar, encontrar justamente nuestra función potencial de x, y igual a c. Entonces, tenemos justamente dos caminos que podemos seguir. Igual a m para y igual a n. Y aquí ustedes tienen que decidir cuál les sale más rentable integrar. Como ven en este caso, todo esto tiene x, ¿no? Así que si es que integran respecto a x, les va a salir una integral horrible. Pero en este caso, aquí nomás, el único problema que van a tener al integrar va a ser justamente con este valor. Porque justamente el resto se convierte en constantes y nomás es agregarle una y al integrar. Así que vamos a comenzar justamente por el camino de la izquierda. En este caso, la derivada de la función potencial respecto a y. Entonces, copiamos. Es igual a justamente todo lo de arriba, que en este caso es x al cubo menos Euler a la xy sobre y más x logaritmo natural de x menos x. Si es que no me equivoco. No, sí está bien. Entonces, esta diferencial parcial va a pasar al otro lado a multiplicar y nos queda que el diferencial parcial de la función potencial va a ser x al cubo menos Euler a la xy sobre y más
x logaritmo natural de x menos x. Todo esto para el diferencial parcial de y. Como tenemos el diferencial en ambos lados, integramos. E integramos. Entonces, ¿qué es lo que nos sale? Esto ya de una es phi de x, y. Integramos esto, como es una constante, nos queda y, x al cubo. Integramos esto, como es una constante, nos queda más y, x logaritmo natural de x. Esto también es una constante, nos queda menos y, x. Y por último, el término que se nos complica va a ser justamente Euler a la xy dividido para y. Menos. Y como les dije antes, justamente cuando tenemos estas expresiones así de feas, ¿qué es lo que podemos utilizar? Series de potencia, que por algo lo estudiaron. Así que esto lo podemos representar como una serie de potencia conocida. Primero partimos con Euler a la x. Es igual a esta serie de potencia. Para x a la n sobre n factorial. Y tenemos que de alguna manera acercarnos justamente a esta expresión. Así que lo volvemos para xy. Nos queda Euler a la xy es igual a la serie de potencia de n igual a 0 para x a la n por y a la n, n factorial. Y por último, ¿qué es lo que nos falta? Justamente dividirlo todo para y. Entonces, si lo dividimos para y, esta y es como que estuviera elevada a la menos 1. Así que justamente le restamos 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo más cómodo en este caso? Si es que se dan cuenta, aún nos falta integrar. Ok. Nos falta integrar y nos falta integrar esto respecto a y. Y respecto a y. Pero al momento de integrar, justamente esto se va a ir abajo. ¿Ya? Y esta serie de potencia nos va a provocar una indeterminación. Así que para eso nosotros tenemos que desarrollar un término de estos. Por lo tanto, al desarrollar un término, que esto les va a servir cuando vean el teorema de Frobenius, desarrollamos un término n igual a 0, este es 1, 1, este va a ser igual a 1 sobre y, más justamente la serie de potencia de n igual a 0, bueno, de n igual a 1 para x a la n, para y a la n menos 1, dividido para n factorial. Entonces ahora sí podemos integrar sin ningún problema. Así que integramos. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda igual a logaritmo natural de y más se le suma 1 más 1. Esto queda igual a n. Y justamente esta n va a pasar acá abajo como denominador. Y nos queda más justamente la serie de potencia n igual a 1 para x a la n por y a la n dividido para n por n factorial. Y aquí, si se dan cuenta, si no hubiéramos desarrollado justamente este primer término, esto nos hubiera quedado como una indeterminación cuando se estén desarrollando los términos de la serie de potencia. ¿Y qué es lo que nos queda a la final? Nos queda justamente esta expresión. Más justamente la constante, que en este caso es más, ya, más hx, que justamente es la constante respecto a las funciones de x. Entonces voy a copiar y voy a pegar para que vean el resultado final que nos salió. Ya tengo una, y justamente tengo esta otra. Ok. Y ya que tenemos esto, nos falta justamente comprobar una segunda condición. Y la segunda condición es que la derivada parcial de phi respecto a x
es igual justamente a m. Así que tenemos que derivar todo esto respecto a x. Y luego igualarlo a m. Así que eso vamos a hacer. Esto nos queda como 3x al cuadrado por y más y, que queda afuera, nos queda justamente el logaritmo natural de x, más 1, en este caso porque hicimos la derivación anterior, menos y, menos 1 sobre y, porque justamente queda esto. Ah, no, queda 0 porque es y es constante, más 0. Y tenemos que ahora derivar esta serie de potencia, pero ahora respecto a x. Entonces, al momento de derivarla respecto a x, ¿qué es lo que nos sale? Queda igual a 2 para x a la n menos 1, para y a la n. Y como este n baja, porque se le baja 1 el exponente, nos queda justamente esto. Así que se eliminan los términos que son constantes, los términos que son iguales, se los simplifica, y nos queda menos, esto es un menos por si acaso, n igual a 2 para x a la n menos 1, para la y n, dividido para el n factorial. Más justamente esta derivada. Y todo esto es igual a la expresión de m que teníamos arriba, que la voy a copiar y la voy a pegar. Esto es para x. Ya. Así que como ven, se nos van términos que son semejantes. Por ejemplo, se nos va justamente, cuando hacemos distributiva, nos queda más y, menos y, y esto es igual a 0. Así que nos queda y por logaritmo natural de x. Así que se va, se va, se va, se va. Y al momento de justamente desarrollar esta serie de potencia, nos vamos a dar cuenta de que se asemeja justamente a esto mismo. Así que esto también se va, justamente con esto. Lo pueden comprobar por su propia cuenta. Ya hicimos lo mismo, pero con y. Les toca a ustedes hacerlo con x. Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos queda? Que justamente esta función hx derivada es igual a x por raíz cúbica de x menos 3. Así que tenemos que justamente integrar para encontrar la función original. En este caso es hx igual a la derivada de x por x menos 3 de x. Así que con todo lo que hemos visto de integración y derivación, lo que se les debería ocurrir es un cambio de variable. Así que vamos a comenzar con el cambio de variable. U es igual a la raíz cúbica de x menos 3. Como nos queremos quitar esta raíz, elevamos ambas partes al cubo. Entonces nos queda u al cubo es igual a x menos 3. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos pasos. Primero, derivar para justamente encontrar el diferencial. Nos queda que 3 u al cuadrado diferencial de u es igual a dx. Así que ya justamente tenemos este valor. Y ahora nos falta justamente despejar la x, porque tenemos justamente esta x solita. Y tenemos que ver a lo que vale respecto a nuestro cambio de variable. Entonces nos queda que u al cubo más 3 es igual a x. ¿Ya? Y ahí simplemente evaluamos y reemplazamos todo lo que tenemos. Nos queda hx es igual a la integral de u al cubo más 3 por u y por justamente lo que equivale al diferencial, que es 3
u al cuadrado de u. Como se simplifica por mucho la expresión que teníamos para integrar. Entonces nos queda igual a distri- uy, distributiva, distributiva también. Esto es 3 más 1, 4 más 2, 6. Nos queda 3 u a la 6 más 9, porque esto es 3u, por otros 3u. Nos queda 3u al cubo. Y todo esto para de. Me faltó poner justamente esto. Aplicamos distributivo acá y aplicamos distributivo acá. Entonces, a la final, integrando todo, nos queda justamente 3 séptimos por igual a 7 más 9 cuartos por igual a cuarto. Y como estamos con el cambio variable, tenemos que justamente regresar a lo que teníamos. Y nos queda 3 séptimos para raíz cúbica de x menos 3 elevado a la 7 más 9 cuartos a raíz cúbica de x menos 3 elevado a la cuarta. Entonces ya tenemos nuestra solución y simplemente tenemos que reemplazar. Entonces es justamente, no puede ser, justamente todo esto. Copiar, pegar. Ya, ahora sí. Borramos. Tengo que configurar esto bien. Más justamente todo esto. Copiar y pegar. Ay, no, aquí está. Ah, no, no está. Ya, justamente todo esto. Y todo esto igual a base. Y dejar en claro que C pertenece a los reales. Y ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Espero que todas las dudas hayan quedado despejadas. Como ya ven en el chat, ahí también van a tener ejercicios acerca de isóclinas, que no creo que les tome mucho, la verdad. A lo mucho una pregunta de examen teórico. Y ya, muchas gracias por asistir. Se termina la llevantina. Ah, sí, el video lo voy a subir y lo voy a compartir en el grupo, al igual que justamente el documento que trabajamos.